tal? Buenas tardes, están en su programa Palabra Viva, tu alma en sintonía con Dios. Hoy es jueves 10 de octubre del 2013, bueno, es nuestro sexto programa. Sean todos bienvenidos a su sección del Querigma, donde por medio de la predicación de la Palabra de Dios estaremos viviendo un encuentro con Jesucristo vivo. Escuchan a una servidora, Natalia Ruiz, y saludamos a todos nuestros operadores, Soham, Enrique y Héctor, que todavía nos encuentran, y a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por sintonizarnos. Les recordamos el contacto 234-3773, nuestro correo es palabraviva.radio@hotmail.com y en Facebook nos encuentran como Palabra Viva Radio. También nos pueden seguir en Twitter como @palabravivaradi. ¿Sale? Les recuerdo el contacto en cabina 234-3773. Y bueno, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Vamos a presentarnos primero. Está con nosotros Abraham. Hola Abraham, ¿cómo estás? Hola Nat, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Saludos a todos los hermanos de la iglesia. Así es, saludos a todos. Víctor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí con mucha alegría para compartir este tema tan importante para nuestra fe. Así es. Y bueno, Martín no está, pero está grabando, tenemos la asamblea, ¿verdad? La quinta asamblea aquí en el seminario. Entonces, bueno, pues no nos va a acompañar hoy, pero hoy tenemos un super programa. Como siempre vamos a empezar con nuestra oración. Y bueno, le voy a pedir al hermano Abraham que nos ayude, por favor. Muchas gracias, Natalia. Le vamos a pedir a todos los hermanos que están ahí en sus propios ambientes que en este momento hagamos un silencio, paremos nuestras actividades y vayamos entrando en sintonía con Dios, como dice nuestro lema. Vamos a tomar para esta oración el Salmo número 23 acerca del buen pastor. El Señor es mi pastor y nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas, ahí es donde reparo mis fuerzas, me guía por cañadas oscuras, aunque pase por cañadas oscuras nada temo, aunque esté en un valle tenebroso ningún mal temeré, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu cayado me conducen. Tú preparas ante mí una mesa y a la vista de mis enemigos perfumas mi cabeza y mi copa la llenas hasta los bordes. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor un sinfín de días. Señor Jesús, sabemos que tú eres nuestro buen pastor, el pastor da la vida por sus ovejas. El pastor conoce sus ovejas, y en este momento en el que vamos a hablar acerca de la salvación por la muerte y la resurrección de Jesús, te queremos decir que vengas a nuestro corazón, que de un modo especial nos habites para que podamos nosotros responder a esa salvación que nos llamas. En este momento te pedimos que vayas liberándonos de todas las ataduras que pudiera tener el hombre, muy en especialmente aquellas que son producidas por el pecado, por esa pleitesía o ese amor desmedido hacia lo creado, hacia las cosas. Señor Jesús, te pongo en este momento a Natalia como nuestra conductora del programa y también a Víctor en su trabajo de predicador. Te ponemos en tus manos también a todas las personas que están en la asamblea diocesana, en la quinta asamblea, para que todo lo que se haga y todo lo que se diga y todo sea bajo las mociones, bajo el impulso, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Que la iglesia diocesana y arquidiocesana se abra también a los influjos, a los aires nuevos que el Espíritu Santo está demandando desde el papado de la iglesia. Te ponemos en tus manos al Papa Francisco, a su santidad y a todos los cardenales, a todos los obispos, también a todos los sacerdotes y a todas las religiosas, a los misioneros, a los laicos comprometidos o no, que buscan sinceramente tu rostro, y aquellos que también tienen una necesidad de encontrarte en persona. Señor, te lo ponemos en tus manos. Pon en nuestro corazón palabras de vida eterna. Todo esto te lo pedimos por María Santísima, que es nuestra Madre, la estrella de la evangelización y patrona de América en su advocación de Guadalupe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Abraham, por esta bellísima oración. Y bueno, ya está aquí con nosotros Víctor para compartirnos el tema de hoy, que es la salvación por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Qué nos puedes decir, Víctor? Pues muy buenas tardes a todos. Como ya habíamos dicho, en los programas anteriores hemos escuchado el triste destino del hombre pecador. A través de esa carta a los romanos, que recordemos
que ya vimos ese texto de la Sagrada Escritura, en el capítulo 6, versículo 23, dirá que el salario del pecado es la muerte. Esta pues es una situación preocupante para todos nosotros, ya que el hombre está entonces necesitado de salvación. Sin embargo, el gran error del hombre es pensar que se puede salvar a sí mismo, y por eso ha buscado la salvación del hombre por sí mismo, buscándola donde la salvación no se encuentra, en la magia, en la superstición, en la hechicería, en la brujería, en fin, en los poderes de la oscuridad al margen de Dios y que se oponen a la voluntad de Dios. Esto es un pecado muy grave, queridos radioescuchas, porque nos alejamos de Dios y lejos de salvarnos, esta situación nos condena aún más. También el hombre ha buscado la salvación a través de las ideologías de sí mismo. Ha buscado la salvación también a través de centrarse en el propio egoísmo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, como dice el Salmo 49, versículo 8. ¿Quieres hacer favor, Abraham, de compartirnos esta palabra? Dice la palabra de Dios: no puede un hombre redimirse ni pagar a Dios por su rescate. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos entonces en esta palabra cómo Dios nos enseña que nadie puede salvarse a sí mismo. Esto es muy importante porque hay un pecado muy grande entre los creyentes cristianos, y es precisamente el mismo pecado del joven rico del que nos habla el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22, donde dice el texto de la Sagrada Escritura que se acercó a Jesús preguntándole sobre la vida eterna a un joven, o lo que es lo mismo en esta pregunta sobre la vida eterna: ¿cómo puede uno llegar a salvarse? Aquel joven tenía dos pecados mortales. Uno de ellos era muy grande, por el cual era imposible salvarse. Yo quisiera preguntar a Nati el día de hoy, nuestra conductora, ¿cuál sería, Nati, ese pecado que tenía el joven y que le iba a impedir salvarse? Pues yo creo que la mayoría de nosotros piensa, yo creo, ¿verdad?, que es el no dar lo que tenía a los hermanos más necesitados, todo lo que pues poseía él, ¿no?, su riqueza, no compartirla. Así es, Nati, el amor a las riquezas es una realidad de pecado en todos nosotros. Es un problema y un pecado muy grave que afecta, digamos, a la mayoría de católicos, de cristianos que piensan que se puede vivir a la vez siendo esclavo del pecado, esclavo del dinero, siervo del dinero y a la vez de Dios, servir a dos amos. El no querer renunciar a lo material, amar el dinero y estar preocupado por todo, en todo el tiempo por tenerlo. Sin embargo, el pecado, aunque es muy malo y muy común, no le hubiera imposibilitado la salvación a este joven, ya que solamente tenía que reconocer esa carencia, ese pecado que tenía, y tenía que renunciar a él, dándolo a los pobres, dice Jesús, para seguirlo. Dejar de tener al pecado, a este pecado, de tener mucho dinero, esta injusticia, y ponerlo como centro de su vida, le hubiera bastado para salvarse. Pero hay un pecado muy grave del joven rico en este pasaje de la Sagrada Escritura, un pecado que para mi gusto es el peor castigo, el peor pecado que tiene un hombre que vive en el ambiente eclesial. Es precisamente, amados radioescuchas, el creerse bueno delante de Dios. El joven se acercó a Cristo sabiéndose cumplidor de la ley y sintiéndose justo frente a Él. Por eso, curiosamente, cuando le pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna?, Jesús inmediatamente le responde: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solamente Dios. Y esto lo dice Jesús porque conocía la actitud del joven rico, cómo pensaba que el hombre podía ser bueno por sí mismo. Y seguramente muchos de los que nos están escuchando piensan lo mismo. Cuando yo predico, que salimos los fines de semana, aquí varios de los que estamos en el programa, a predicar la palabra, me habrá acompañado a muchas predicaciones a lo largo de mi vida. Cuando yo pregunto sobre la salvación y estoy exponiendo este tema, siempre pregunto: ¿cómo podemos salvarnos? ¿Qué hay que hacer para salvarnos? Y la respuesta es siempre la misma en las personas: hay que cumplir los mandamientos, como si al cumplir una serie de 10 mandamientos de la ley de Dios, 5 mandamientos de la iglesia, y a lo mejor los 613 preceptos farisaicos que pensaban en aquel tiempo los judíos, pareciera que ya estamos salvados, como si tuviéramos que tener una lista de lo que tenemos que cumplir para salvarnos. Esto
es muy alejado de la realidad, nada más incierto que esto. Nadie puede salvarse a sí mismo. Por eso el día de hoy yo quiero denunciar que muchos nos sentimos buenos y santos y que decimos en ese examen de conciencia que hacemos: yo no mato, yo no robo, yo no engaño a mi pareja, no soy violador, secuestrador, narcotraficante, y pareciera que no tenemos ningún pecado. Entonces nos creemos buenos, nosotros mismos nos justificamos, y todo el mundo en esa justificación pareciera que somos santos. Qué terrible error que nadie pueda entender esta realidad de la palabra de Dios, cuando Jesús dice: nadie es bueno sino solamente Dios. En esa palabra entendemos que solamente Dios es la fuente de la bondad, solamente Él es bueno verdaderamente. Nosotros por el pecado somos malos. Si creemos que por nosotros mismos podemos salvarnos, o que podemos dar algo a cambio de nuestra salvación, estamos equivocados. Como dice Pablo a los romanos, en el capítulo 4, versículos del 4 al 5, Abraham, ¿quieres hacernos el favor de leerlo? Dice así la palabra: cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda. Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, ¿qué significa esta palabra? Quiere decir que por más que nosotros trabajemos, nos empeñemos por nuestra propia salvación, por nosotros mismos no podemos conseguirla, porque en vez de contarnos como favor, se nos cuenta como deuda. Es decir, el pecado que nosotros traemos cargando, el que está en nosotros, en nuestro corazón, nos ha causado una deuda eterna que nos tiene encadenados, nos aprisiona, nos tiene encerrados en ese pecado. Ninguna obra de lo que nosotros pudiéramos realizar podría justificarnos de habernos alejado de Dios, que es el que nos ha dado la vida, y de haber rechazado su amor infinito, ya que voluntariamente nosotros, hermanos, hemos renunciado a la vida y acogido con nuestro pecado la muerte eterna. Por eso, ninguna acción de nosotros como seres limitados, finitos, temporales, podría apartarnos de la eterna condenación. Aquí empieza entonces el misterio de la redención. Dice esta palabra: por el contrario, al que no puede presentar obras, es decir, al que se reconoce como pecador y se da cuenta que necesita ser salvado y liberado de ese pecado, y que por sí mismo nada puede hacer para lograrlo, continúa el texto sagrado diciendo: pero en cambio, aquel que cree que hace justos, en aquel que hace justos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Hermosa explicación de San Pablo a los romanos sobre la salvación. Cuando nosotros creemos en Cristo, en cómo Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, cuando nosotros confesamos nuestra limitación y dejamos de creer que podemos vivir sin Dios, cuando creemos que Jesús ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido, como menciona el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10, y que no hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvados, como explica el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, es entonces y solo entonces cuando Dios toma en cuenta nuestra fe en su Hijo Jesucristo para salvarnos, y siendo Él infinitamente bueno, puro, santo en su corazón, ha muerto y resucitado por nosotros. Él mismo se ha hecho pecado por amor al hombre, como proclama Pablo a los Corintios en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Abraham? Dice así la palabra de Dios: y aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros seamos justificados por Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús ha cargado nuestros pecados, adquiriendo la culpa de ellos voluntariamente. Incluso, hermanos, ha aceptado la pena por haber cometido estos pecados. La pena por todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, es una sola: el sufrimiento y la muerte, y muerte eterna. Por eso Cristo ha venido a padecer por nosotros desprecios, humillaciones, latigazos, golpes, odio, en fin, toda clase de males físicos y espirituales que constituyen su pasión. Así como estaba profetizado en el libro del profeta Isaías,
que ahorita vamos a dejarlo pendiente y ahorita vamos, regresando al corte, a leer esta palabra tan importante. Así es. Bueno, les recuerdo el contacto en cabina 234-3773 y en Facebook, Palabra Viva Radio. Cualquier duda que tengan, alguna oración, pues ahí mismo en Facebook nos pueden encontrar, o en cabina 234-3773. Vamos a un cortecito y regresamos. En su programa Palabra Viva. Y les recuerdo el contacto en cabina 234-3773 y en Facebook nos encuentran como Palabra Viva Radio. Cualquier duda que tengan, ¿verdad?, que ustedes necesiten, ahí nos pueden encontrar o llamar a cabina directamente. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad?, con el tema de la salvación, Víctor. Les queremos dejar una preguntita para que... Sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se oculta el rostro, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja ante quien lo esquila. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa ni justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, este texto de la Sagrada Escritura cómo nos habla de esa profecía de que iba a sufrir Jesús. Como dice el texto, que a través de la pasión de Jesús hemos sido salvados, curados a través de sus heridas. Él ha sufrido por nosotros el castigo que nos trae la paz. Cada sufrimiento valió la pena para nuestra salvación, por los maltratos recibidos, las ofensas, la crueldad, el castigo. Él nos ha ganado el que nosotros no tuviéramos que sufrirlos. Solo el que ama es capaz de ofrendarse por los demás. Solo un amor profundo, amados hermanos, y perfecto es capaz de sufrir por el ser amado y darlo todo por amor, incluso la propia vida por la persona amada. Cuando existe ese peligro en la persona amada de sufrir la muerte, cualquier persona que ama es capaz de dar la vida por ese ser amado, ese amor verdadero que nos muestra Jesús, cuando también nos dice en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el Evangelio, según San Juan capítulo 14, versículo 6, nos está diciendo que ese amor, esa muestra de salvación que Él tiene para con nosotros, es el camino que todos nosotros quiere el Señor que sigamos. En este misterio de salvación pasemos al segundo punto del día de hoy, de nuestro tema. Jesús nos salva entonces, aparte de su pasión, por su muerte y resurrección. Hemos visto entonces el valor redentor de la pasión de nuestro Señor, pero aquí surge una pregunta: ¿acaso también la muerte tiene valor salvador? ¿Podrá la muerte dar vida al hombre condenado a la muerte misma? ¿Acaso la muerte puede salvar de la misma muerte? Respondo a estas interrogantes diciendo que la muerte, en términos del diccionario, es ausencia de vida, por lo menos refiriéndonos a la muerte física, como nosotros la entendemos. Esta muerte física, amados hermanos, no puede salvarnos. Pero entonces, ¿a qué tipo de muerte se refiere la Sagrada Escritura cuando nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 10, si nos haces favor, Abraham, de leer esta cita? Dice la Escritura: cuando éramos aún enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí la Sagrada Escritura entonces nos habla de que por la muerte de Jesús todos hemos sido salvados. Mas no se refiere a una muerte física o material, sino a una muerte que en teología nosotros llamamos o designamos con la expresión infieri. ¿Qué quiere decir esto de infieri? La muerte no entendida como un acontecimiento físico y único, sino como un proceso que empieza con la causa de la muerte, pasa por el hecho de la muerte misma y termina con sus consecuencias. Este proceso significa que Cristo nos ha salvado por su pasión,
por su muerte y por su resurrección, intrínsecamente ligadas y que no pueden separarse, ya que constituyen, en esencia, el misterio de nuestra salvación. Jesús padeció, murió y resucitó por nosotros, y por eso lo proclamamos como Salvador, Señor y Mesías. Así la muerte de Jesús, contenida en ese proceso salvador del que estamos hablando, nos ha dado vida, ya que Jesús ha entregado su vida voluntariamente por nosotros. Comúnmente pensamos, Nati, Abraham, hermanos que nos escuchan, que a Jesús le ha dado muerte los judíos, y que la muerte física de Jesús se debe a que lo asesinaron por nosotros. Pero de haber sido así no habría ningún triunfo, sino una derrota total por parte de los poderes del mal en contra de la voluntad del enviado de Dios. Pero las cosas no fueron así, hermanos. Nos dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 17, una realidad que quisiera que mi hermano Abraham nos ayudara compartiéndonos esta cita. Dice la palabra: por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué bonita cita para entender el misterio de nuestra salvación. Aquí está el centro del sacrificio salvador de Jesús. Amados hermanos que nos están escuchando, muchos expertos en medicina forense han querido descubrir la causa de la muerte del Señor en la cruz, proponiéndonos que habría muerto Jesús de asfixia por la posición de los brazos en la cruz, los cuales presionan el pecho, impidiendo que funcionen regularmente, normalmente, y que la presión de tener los brazos extendidos durante mucho tiempo terminaría por hacer que Jesús se asfixiara, al colapsar sus pulmones y no poder respirar. Sin embargo, los relatos de los evangelistas afirman que antes de morir Cristo dio un fuerte grito y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dando este fuerte grito, expiró. Pero a todos los que nos están escuchando y los hermanos que están aquí en el programa, ¿cómo sería posible que una persona que se estuviera asfixiando, que no tuviera aire en sus pulmones, porque se estaba colapsando en ese momento los pulmones, pudiera dar un fuerte grito? Sería del todo improbable pensar que Cristo gritara en el momento de su muerte al morir asfixiado. Más bien la lectura de San Juan nos da la clave de lo que pasó cuando Jesús dice: a mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Tengo el poder para darla y el poder para recobrarla. Significa que en medio del sufrimiento, la resistencia sobrehumana de Jesús en la pasión y en el camino al Calvario, en medio de la agonía de Jesús en la cruz y de que estaba ya desangrado desde la flagelación, en medio del dolor indescriptible por llevar nuestros pecados y por la culpa de ellos que venía cargando, a Jesús nadie lo pudo vencer. Con todo lo que le hicieron, no pudieron contra el Maestro, no pudieron matarlo. Seguía vivo aún con su cuerpo hecho pedazos y su vida disminuida. En ese momento en el que pareciera derrotado Jesús, fue el tremendo vencedor al ofrendar su vida por nosotros. No murió entonces por los tormentos y suplicios del Calvario, sino que habiendo cumplido todo lo que el Padre le mandó hacer, simplemente Jesús, dice el relato evangélico, entregó el Espíritu, dando un fuerte grito. Por eso Jesús pronuncia estas palabras: todo se ha cumplido. Quiere decir que tenemos a Cristo como Salvador porque ha vencido a la muerte y ha entregado su propia vida para salvarnos, hermanos. A Jesús nunca lo mataron, Él ha entregado su espíritu, es decir, ha decidido en qué momento dejar este mundo. Por eso Satanás está vencido y la muerte no tiene más poder sobre el que cree en Cristo. Esta es lo que dice el libro del Apocalipsis, cuando Jesús se presenta triunfante y majestuoso sobre los poderes del mal. Hermano Abraham, ¿quieres leernos el capítulo 1 del Apocalipsis, versículos 13 al 18? Dice la palabra de Dios: y vi en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos tenían la blancura de la lana y de la nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego, sus pies bronce fundido en el crisol,
y su voz era como el estruendo de grandes cataratas. En su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada de doble filo, y su rostro era como el del sol, que brillaba con toda su fuerza. Al ver esto, caí a sus pies, como muerto. Pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo la llave de la muerte y del abismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo en esta visión del apóstol San Juan en el Apocalipsis, Jesús se presenta tremendo, vencedor de la muerte, majestuoso, brillante, reluciente, con una blancura que dice el texto que era más blanca que la lana y que la nieve. Seguramente esa blancura significaba que Jesús era el santo, el que era entregado por nosotros. Sus ojos, dice, parecían como llamas de fuego. Esa mirada de amor tremenda, del amor del Padre y el Hijo. Esa mirada que Jesús mostró a sus discípulos y por la cual los siguieron. Sus pies, dicen que son como bronce fundido en crisol. Esos pies que brillan, esos pies que son como oro, como ese bronce que está muy brillante. Porque aquel que anuncia el Evangelio de la paz, aquel que tiene ese ministerio de proclamar la palabra, donde quiera que pisa, dirá el apóstol San Pablo, vuelve bendito el lugar donde pisa. Dice que hermosos son los pies de los que proclaman el Evangelio. Su voz dice que era como un estruendo, era una voz fuerte, era una voz potente, era una voz como si tuviera una bocina muy fuerte en ese momento, y que significaba su grandeza, su majestad. Y tenía en esa visión esa espada de doble filo que salía de su boca, y que es precisamente la espada de la palabra, de la que nos habla la carta a los Hebreos. Y este rostro que tenía Jesús brillaba como el sol en toda su fuerza, porque en él no hay doblez, en él solamente hay verdad. Él es el Señor de la verdad, Él es el que nos muestra la verdad. Y dirá Jesús en esta visión: yo soy el primero y el último, no temas. Yo soy el viviente, como diciéndonos: yo soy el Señor de la vida, porque he vencido a la muerte en el Calvario. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo la llave de la muerte. Vivo por los siglos de los siglos, dice el Señor. Por el valor redentor de su muerte, es que Cristo ha vencido a la muerte y ha resucitado a la vida, inaugurando la vida plena para todos nosotros, hermanos. Y la vida eterna es recompensa de aquel que cree en Cristo. Por eso en Cristo tenemos la vida verdadera. Él hace nuevas todas las cosas. Su resurrección nos ha abierto el cielo y ha apartado para nosotros un lugar en la casa de su Padre. La resurrección de Jesús le ha dado poder sobre todo lo que existe. Dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18, me ha sido dado todo el poder en los cielos y en la tierra. Y entonces envía a sus discípulos con ese poder que le ha sido dado. Por eso debemos creer en Él, pedirle que nos salve, que nos dé la vida plena. Esta es la enseñanza tan maravillosa que Jesús nos da el día de hoy acerca de su muerte y su resurrección. Nati. Pues así es, Radio Escuchas, la verdad es que esto es muy impresionante, que para todos, el entenderlo, ¿no? Tal cual. Pero bueno, yo los invito a reflexionar. Todas las citas que hemos dado estarán en Facebook para que ustedes también puedan abrir su Biblia y reflexionarlas un poquito. Vamos a un cortecito, regresamos. Les recuerdo el contacto en cabina 234-3773 y en Facebook nos encuentran como Palabra Viva Radio. Regresamos. Programa Palabra Viva. Bueno, les recordamos el contacto en cabina 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Bueno, durante el cortecito, ¿verdad? Estamos hablando aquí en cabina acerca de la salvación, que pues realmente es muy complicada entenderla, para mí era muy complicada, y estamos haciendo unas preguntas que pues ahorita vamos a lanzar al aire para que estén muy atentos. Tal vez muchas personas tengan las mismas dudas, y pues aquí están los predicadores para poder resolverlas. Le comentaba yo a Vic, ¿no?, que hace mucho tiempo yo preguntaba, ¿no?, Jesús viene a salvarnos, pero ¿de qué? ¿De qué nos viene a salvar o cómo? ¿Todos son salvados? Vic. Claro, una pregunta muy importante que quizá el público se esté haciendo también, ¿no? ¿De qué nos salva Jesús o por qué necesitamos ser salvados? Hemos hablado del pecado, de los estragos del pecado, pero el pecado quizás, aunque sea el principal aspecto donde Dios nos salva, Jesús ha venido a salvarnos, también hay otros aspectos a los que nos salva Jesús.
nos salva de nosotros mismos, de nuestras limitaciones, porque a veces nosotros tenemos ideologías contrarias a nosotros mismos, ideologías destructivas, ideologías que nos llevan a esclavizarnos, a hacernos esclavos. Por ejemplo, recordemos aquel tiempo histórico donde el hombre era esclavo del comunismo y pensaba que eso era la salvación del hombre y se ponía su esperanza en esa salvación, ¿no? Esclavos de los bienes materiales somos muchos de nosotros, del dinero, de nuestro trabajo, y andamos preocupados. Si no tenemos trabajo, nos tronamos los dedos y somos capaces quizás hasta pensar en quitarnos la vida cuando no tenemos dinero, porque para muchos de nosotros nuestro Dios es el dinero. Somos esclavos, algunos de nosotros, de los bienes afectivos de nuestra esposa, de nuestra pareja, y la ponemos como el centro de nuestra vida, y ponemos nuestra esperanza en esa persona. Dirá a este respecto la Sagrada Escritura: maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿no? Algo que a nosotros nos pasa es que confiamos demasiado en las personas y ponemos nuestra esperanza en las personas, y cuando nos defraudan, viene entonces la tristeza, la desesperanza, la depresión, y no encontramos nosotros alegría en ningún momento, en ningún lugar. La pregunta entonces para todos los que nos están escuchando: ¿en quién has puesto tu esperanza? ¿Cuál ha sido el parámetro en tu vida para salvarte? ¿Te has querido salvar a ti mismo? ¿Has buscado que otros externos a ti, otros medios te ayuden a salvarte? Algunos ponen su salvación en los psicólogos, algunos otros ponen su salvación en los poderes al margen de Dios, como ya veníamos comentando, en la magia, en la superstición, en esas ideologías orientales que pensamos que a través de eso nos podemos salvar, ¿no? Nuestra salvación, gracias a Dios, no está puesta en aquello que falla, sino en aquel que nunca falla, en aquel que es motivo de nuestra esperanza, Jesús. Jesús nos salva inclusive entonces de nosotros mismos, de estar encerrados en nuestra tristeza, en nuestra melancolía, en nuestra desesperanza, y no ser felices, porque la mayoría de gente no es feliz porque vive sin Dios. Y ese concepto de vivir sin Dios es una triste existencia del hombre, donde está abierto a todas las posibilidades que están en su contra. El mundo mismo, esos poderes del mundo, quiere destruirnos. Por eso es tan importante acercarnos a Dios. Por eso el hombre que está cerca de Dios es un hombre pleno, es un hombre feliz, es un hombre que vive una vida, diría Jesús, bienaventurada. ¿Qué opinas de esto, Abraham? Quisiera retomar un ejemplo muy sencillo para poder tratar de explicarte, Nati. Este concepto, bueno, no es un concepto realmente, es una realidad. Claro. Eso creo que es algo que tenemos que precisar. Si entendemos la salvación como un concepto, entonces estamos muy lejos de comprenderla. Cuando nosotros hablamos acerca de salvación, ¿qué entendemos por la palabra salvación? Ejemplo, estás tú en el microbús ahí en la esquina, ¿no? Estás esperando el microbús, y de pronto llega otro y se dan con todo, y tú estás en medio de los dos. Y de pronto tú lo ves y no te pasa nada, ¿no? Por un azar del destino, no te tocó estar accidentada, ¿no? Entonces la salvación es algo que se entiende como un peligro inminente, ¿no? Que no llega a suceder, ¿no? Me salvé de ahogarme, estaba a punto de ahogarme, no había posibilidad, sin embargo, algo sucedió que no me ahogué, ¿no? Así. Bueno, ¿de qué nos salva Jesús? ¿De qué peligros? ¿No? Pues de todos. ¿O de cuál no? ¿No? ¿De qué nos salva Jesús? De todo lo que pueda perder al hombre, ¿no? La salvación tiene como contrapartida la perdición, ¿no? Salvación, perdición. Claro. Bueno, cualquier cosa que atente contra el hombre, Dios ha venido para suprimirla. Por eso da sentido el pecado, ¿no? El pecado es quien deteriora al hombre. Es como cuando tú metes una varilla a la tierra y con el tiempo se empieza a oxidar, ¿no? Hay una descomposición. Así el pecado corroe al hombre. Entonces, de lo primero que llega Jesús es a decirnos, a través de la esperanza, hay algo mejor para ti, ¿no? La salvación no es un concepto, ni tampoco es un hecho histórico que esté allá lejano en algún libro polvoso de la historia. No, la salvación es un acto, una realidad prolongada por toda la eternidad. Por eso Jesús, tomando el Evangelio según San Juan, dirá: yo soy la puerta, quien entra por mí estará a salvo. Ciertamente la salvación es una persona, y es Jesucristo. Es el querer de Dios. La salvación es el quiero de Dios.
quiero que estén conmigo. Y todo lo que impide estar con Dios, entonces debe ser redimido. ¿Sí? Cuando en el tiempo de Jesús, pues la gente pagaba recompensas, ¿no? O sea, un esclavo recuperaba su libertad pagando ¿cómo se dice, Víctor? Una suma, un rescate, esa es la palabra, un rescate, ¿no? O sea, tú podrías lograr tu salvación pagando un rescate, pero resulta que con Jesús su salvación es gratuita, no tienes que pagar nada. Jesús ha pagado y es gratuita porque si el hombre intentara pagarla, no le alcanzarían sus 5 pesos que traen en la bolsa. ¿Sí me explico? Sí. Debe ser gratuita, la naturaleza de la salvación debe ser gratuita porque el hombre no tiene con qué pagar. Por eso la Escritura dice, bueno, pues aunque tú te esfuerces, pues no lo vas a lograr. Por eso alguien ya lo logró, ¿no? Dice la Escritura, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y el amor de Dios ha sido demostrado en darse a sí mismo, porque Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Yo siempre tomo, no sé si ya me estoy colgando un poco, no, pero tomo un ejemplo de que llega un enamorado a ver a su novia y quiere quedar bien, ya sabes, como muchos de los que andamos por aquí, y la invita al mejor restaurante, se pone sus mejores garras, ¿no? La chamaca va despampanante con unos tacones y un vestido hermoso, se van al restaurante más caro de Puebla. Y él, por quedar bien, dice, pide lo que quieras, trae la carta y todo está carísimo. Pero la chamaca, pues con la confianza que le da a él, empieza a pedir. Y empiezan a comer y a beber vino, y a pedir postres, y lo más rico y lo más caro. Y al final de la cena, ya le dice al mesero, oye mesero, trae la cuenta. El mesero, sí, con gusto, señor, claro que sí. La trae, y dice, ya vi, es un montón de dinero, pero aquí traigo mi cartera. Se busca la cartera, y no la trae. ¿Qué pasará en ese momento, no? Cuando él ya se ha comprometido y no tiene con qué pagar. Entonces empieza a sudar frío y empieza a moverse y la gente se empieza a dar cuenta y la chica se empieza a dar cuenta que él no tiene con qué pagar. Entonces está metido en un serio problema. Lo que sigue es que el mesero llame a la policía y se lo lleven detenido. Y lejos de quedar bien, quedará avergonzado. Pero en ese momento, cuando él ya no tiene remedio, se acerca al mesero y le dice, yo ya pagué, ya una persona pagó por ti. El señor de la mesa de punto pagó tu cuenta, no debes nada. Bueno, nosotros hemos llegado al mundo, hemos comido, bebido, bailado, hemos derrochado, hemos pedido de todo. Y la vida no nos alcanza para pagar. Porque nuestra vida terrena es limitada. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida plena está en Jesús, aunque el mundo quiera ocultarlo y no los muestre, como que la vida es comprar en totalmente palacio y todo eso, es una equivocación, es confundir al hombre. Por eso San Agustín en el siglo 300 dirá, yo te andaba buscando por todos los sitios. No dice así exactamente, pero es el sentido de lo que él dice. Yo te buscaba fuera de mí, pero estás dentro de mí. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida abundante que no termina el día que te mueres. Eso lo ha dicho muchas veces el Papa. Ahí empieza la plenitud de los tiempos. Por eso es lo que mencionaba Vic, ¿no? Que necesitamos de Jesús para salvarnos. Claro, sí. Forzosamente, Vic. Y bueno, es para todos la salvación. ¿Quién puede entrar? ¿Quién no? 144,000 dicen por ahí. 144,000, sí, ya lo entré. Bueno, qué tarde, ¿no? Con mucho respeto a nuestros hermanos testigos, la salvación es para todos los que estamos en el mundo. Jesús ha venido a salvarnos a todos. Quizá esa salvación dogmáticamente en la iglesia la tenemos definida bien. Si hay salvación fuera de la iglesia, en un documento, bueno, en 2 documentos del magisterio de la iglesia. Uno, un documento que se llama El Señor Jesús, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y otro que es dogmático, que es una constitución dogmática, en la Lumen Gentium, en el número 14 y 16, mencionará acerca de la salvación fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que dice básicamente el magisterio de la iglesia? Para aquellos que están fuera de la iglesia, que no han conocido el mensaje del anuncio de Jesús, este querigma que estamos proclamando en este programa, para eso es este programa, esa persona de Jesús muerto, resucitado y glorificado, pero que sin embargo llevan una vida buena, son personas buenas, aman, son personas que buscan la paz, son personas bondadosas, son personas justas.
Entonces, para ellos, dice el magisterio de la Iglesia, sí hay salvación. Sin embargo, no puede haber salvación, dice también, y recordemos que es definición dogmática, porque es una constitución dogmática, es decir, implica una creencia obligatoria, una adhesión obligatoria a este principio. Dice que aquellos que, habiendo recibido el mensaje de Jesús, conocido a la persona de Jesús, vivido, nacido, crecido en un ambiente cultural donde se hable de la persona de Jesús, un ambiente cristiano, y que voluntariamente han rechazado esa opción de Dios, que es la persona de Jesús, que es aquel que nos manifiesta al Padre, que es la palabra eterna que se ha hecho carne, para ellos no hay salvación, para los que han apostatado de este mensaje de Jesús. ¿Qué pensar entonces de aquellos que se salen de la iglesia, que se van a otras sectas? ¿Qué pensar de ellos? De aquellos que teniendo a Jesús en su corazón, como patrimonio de todo cristiano, de todo católico, perteneciente a la única iglesia de Cristo, ha abandonado su fe. ¿Qué pensar de ellos? ¿Qué pensar de aquellas personas, sin embargo, siendo quizá judíos o perteneciendo a una religión oriental, han llevado una vida buena? Yo no puedo imaginarme a Gandhi en el infierno, no puedo imaginármelo así, ¿no? O sea, aquellas personas que han tenido una buena vida y que sin embargo no han tenido la oportunidad de esta buena nueva de salvación, por supuesto que pueden salvarse, porque en esto se encuentra la justicia de Dios. La justicia de Dios es diferente de la de los hombres. La justicia del hombre es darle a cada quien lo que merece, pero la justicia de Dios es dar a cada quien lo que necesita. Esta idea de que solamente 144,000 se salvarán, imagínense, somos 6,000 millones de humanos en el mundo, que son 144,000 para los 6,000 millones. Está totalmente opuesto a la verdad. Dice la palabra de Dios, Pablo se lo dice en la carta a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿no? Y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿no? Eso es algo muy importante. Mira, es más, dice, alguien puede decir, bueno, ¿y yo cómo hago mía la salvación? ¿No? Dios ya nos ha salvado. Es como cuando vas y compras una pantalla de plasma, ¿no? En abonos. Ya la tienes en tu casa. Fuiste, dice, un anticipo y te la dieron. Ya te estás viendo tus películas, DVD, Blu-ray, lo que quieras. Ya la estás viendo, ¿no? Pero si tú no cumples con tus abonos, pues al final se te va a quitar. La salvación es, valga la expresión, parecido. Jesús ya ha salvado al mundo. Ya lo ha salvado, ya la salvación está hecha y está en continuo, ¿no? Pero el hombre tiene que hacer algo, que es una resonancia, es cuando le pegas a una mesa y suena el eco. Eso es lo que debe provocar, ¿no? La salvación en el corazón del hombre, un eco. ¿Cuál es el eco? Es amar lo que Dios ama. Y esos son los abonos. Vas abonando. Abonos chiquitos para pagar poquito, decían por ahí, ¿no? Algo que me queda muy grabado de lo que dice, apoyando lo que dice Abraham, es que el magisterio de la iglesia dice que nosotros no tenemos que hacer nada para salvarnos. Ya estamos salvados. Dios no nos va a salvar, ya nos salvó hace 2000 años. Y solamente tenemos que creer en esta salvación y vivir libres de todo pecado, de toda esclavitud que al hombre le cause estar encerrado en sí mismo. Somos libres. Para ser libres nos ha libertado Cristo, dice Gálatas 5:5. Los chicos dicen, bueno, es que yo quiero ser libre y tener que ver con la iglesia. No, porque la iglesia me corta la libertad. No, porque el evangelio nos lleva a la verdadera libertad, ¿no? Tal vez las libertades que presentan el mundo son atractivas, pero son muy limitadas. Pues ahí está nuestro tema, ¿verdad? Qué interesante. Les invito a Palabra Viva Radio en Facebook. Ahí nos pueden escribir, chicos. Ya aún nada más necesitamos una persona, ¿verdad? Para llenar ya los 1000 me gusta. Muchas gracias a todos los radioescuchas por apoyarnos en esta página, ¿verdad? Que es para ustedes, para el servicio de ustedes. Vamos a despedirnos ya, porque ya el tiempo pues ya se nos acabó. Pero antes quiero pedirle a Abraham que nos haga una oración muy breve para acabar. Quisiera yo hacer la oración dándole gracias a Jesucristo de haber dado la vida por nosotros. Señor Jesús, te queremos dar gracias todos aquí en el programa. Gracias. También los que están en cabina y toda la iglesia quiere darte gracias porque tú has hecho todo y lo has hecho bien. Porque
no había ninguna otra posibilidad de ser salvados que el que tú hayas venido. Solamente tú puedes salvarnos. Te doy gracias, Señor. Te damos gracias aquí porque tu salvación nos alcanza a todos, todos los hombres. Aun aunque no te conozcan, Señor, pueden encontrar semillas de tu palabra, de tu verdad en la creación y así reconocerte. Señor, te doy gracias por todos los que hablan y predican y trabajan para que la salvación llegue a todos los rincones del mundo, Señor. Te doy gracias por todo ello. Gracias por la iglesia, esta iglesia que es santa, católica y apostólica, y que es como una madre que acoge a todos los hombres. Gracias, Señor Jesús, bendito seas. También te damos gracias, Señor, por salvarnos y estar salvando en este momento a los que están inmersos en los vicios, en la drogadicción, en el alcoholismo y en todas las pasiones que nos hacen esclavos del pecado. Gracias, Señor, por todos los que estás liberando. Bueno, pues ahí está nuestra oración. Muchas gracias, Abraham, Víctor, por acompañarnos, ¿verdad? Suham, muchas gracias. Antes de despedirme, quiero invitarlos, ¿verdad?, al Facebook Palabra Viva Radio. Si tienen alguna persona enferma, nosotros con mucho gusto vamos a orar. Y yo les quisiera pedir a la audiencia, ¿verdad?, en este momento, orar por una pequeña, una adolescente realmente, Alondra Ramírez. Ella es hija de uno de nuestros equipos de servidores allá de Instituto Fe, Comunidad y Vida, que se encuentra un poco pues mal, ¿verdad?, de sus rodillas. Ayer lo internaron y quiero pedirles mucha oración por ella y por toda la familia para que Dios los fortalezca. Y bueno, nosotros nos escuchamos todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, Palabra Viva Radio, en su sección de El Querigma. Muchas gracias, Suham, muchas gracias a toda la audiencia y bueno, nos estamos escuchando. Tengan un buen provecho.